En el episodio de hoy vamos a hablar del producto final del flipping, porque todo el flipping siempre comienza por la visualización de un producto final y lo vamos a hacer dialogando con Laura Casas, mentora de Flipping Master y experta en flipping. Esto es Flipping Master, el podcast del negocio inmobiliario más rentable del mundo. Soy Virgilio Raiden, autor del libro Comprá, Remodelá, Vendé, Ganá y fundador de Flipping Master, el programa donde enseño el método que me permitió ganar miles de dólares haciendo flips en Argentina y en Estados Unidos. En este podcast te comparto casos reales, números concretos y las claves para comprar, remodelar, vender y ganar. Si quieres vivir del flipping, estás en el lugar correcto. En este episodio vamos a hablar del producto final junto con Laura Casas, arquitecta y corredora inmobiliaria. ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo estás, Virgilio? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, un placer, ¿no? Con Laura hablamos mucho porque, bueno, es mentora de Flipping Master, los dos somos mentores de Flipping Master, así que estamos permanentemente en comunicación con eso. Pero vamos a hablar después de la experiencia de Laura como mentora de Flipping Master en un episodio en el futuro. Pero ahora vamos a concentrarnos en hablar de el producto final. En el flipping vemos un producto degradado, que es lo que estamos por comprar, y tenemos que, para saber si podemos comprarlo o no, tenemos que visualizar ese producto final, cómo lo podemos transformar, cómo le agregamos valor, para saber a cuánto lo vamos a vender, y en cascada empiezan todos los números hacia al valor de compra actual, ¿cierto? Y eso no es tan fácil, no es tan fácil ni visualizarlo, ni calcular a cuánto lo vamos a vender, ni cómo compite en el mercado actual. Así que de eso vamos a hablar, Lau. Empezá por donde quieras porque tenemos un montón de temas para charlar sobre esto. Buenísimo, sí, está bueno este concepto, entender que nosotros lo que estamos haciendo es generando un producto, ¿sí? Vamos a comercializar, el objetivo del flipping es comercializar un producto, y ese producto es el que, como decías vos recién, va a desencadenar después todo el resto de los datos que vamos a tener que tener en cuenta para avanzar o no avanzar con esa propiedad, ¿sí? Si nosotros no empezamos pensando en qué puede decantar ese inmueble abandonado, deteriorado, en mal estado, no podemos nunca pensar en el resto de las variables. O sea que la primera variable en la que tenemos que estar trabajando siempre al principio es tratando de entender que lo que vamos a vender es un producto y cuál va a ser el producto. Y cuando tengamos definido exactamente cómo va a ser ese producto, es a cuánto se va a vender. Y de ahí salen por decantación el resto de los datos y las variables que vamos a tener que tener en cuenta en cuanto a lo económico de este negocio, ¿sí? Es decir, que cuando estamos viendo un producto, no importa, nosotros no compramos productos baratos simplemente porque sean baratos, porque es probable que si es así, compremos un producto barato que lo terminamos vendiendo barato porque el mercado es barato y porque no hay negocio simplemente nos dejamos llevar porque el producto era barato. El negocio no es comprar barato, el negocio es comprar barato algo a lo cual le podemos agregar valor, recategorizar dentro del mercado y vender a un precio superior. Entonces, para saber cuánto podemos pagar, que es el MAO, el Maximum Allowable Offer, que es decir, la oferta máxima que podemos hacer, tenemos que calcular el ARV, el After Repair Value, el valor al cual lo vamos a reparar, y de ahí aplicar la fórmula del 70 o del 75%. La fórmula del 70%, repaso breve en este podcast, es lo que máximo que puedo pagar por una propiedad es el 70% de a cuánto la voy a vender. O el 75% máximo, nunca más del 75% de a cuánto la voy a vender. Y eso incluye dos cosas, precio de compra y remodelación. Entonces, todo empieza para saber cuánto, si esta propiedad es interesante de ver o no, para saber, siempre tenemos que empezar, el flipping empieza por la visualización del producto final. Pensemos en muchas aristas que tiene este producto final. Uno es a quién. Uno, cuando hace un flipping, tiene que hacerlo no para una persona concreta, porque no sabemos a quién le vamos a vender el flipping, pero muchas veces uno, entendiendo el mercado, visualiza un perfil de comprador. ¿Cierto, Lau?
Exacto, exacto. Nosotros cuando pensamos o analizamos una propiedad y le imaginamos ese producto, imaginamos un target, imaginamos un consumidor, una persona que va a ir a comprarla. Para eso es fundamental conocer el mercado, no solamente en términos de las propiedades, el barrio, las cuadras, sino también de quienes consumen los inmuebles, quienes las habitan, quiénes son, al fin y al cabo, las personas que van a venir hacer una reserva, van a venir a hacer la visita al inmueble, lo van a valorar, ¿sí? Le van a terminar de poner el precio a esa propiedad. Entonces, para conocer el Airbnb, tenemos que conocer quién va a comprar, qué está dispuesto a pagar por ese inmueble, con quién estamos compitiendo, con qué otros inmuebles salimos a competir para saber exactamente cuál es este valor, que es el valor de partida, ni más ni menos, de nuestro negocio. Es decir, a ver, para que pensemos ejemplos y lo bajemos a tierra para que todos los que nos están viendo o escuchando puedan entender el primer ejercicio de visualización que tiene que ver con a quién. Ese a quién podría ser una familia con dos hijos, ese a quién podría ser una pareja con recién casada, ese a quién podría ser una pareja con un hijo recién nacido, podría ser un profesional joven que necesita un lugar para trabajar, podría ser una persona mayor o una pareja mayor. Es decir, uno previsualiza viendo el barrio, quedándose en la vereda, viendo qué tipo de persona habita ahí, quién es más probable que nos compre. Y eso nos orienta un poco en las decisiones. Pero ¿hasta qué punto no debemos condenarla a la propiedad a que esa persona a la cual hemos previsualizado, que creemos que le vamos a vender, solamente le vamos a vender a esa persona porque hemos hecho demasiadas definiciones demasiado segmentadas, ¿no? Que podría ser un riesgo, Lau. Totalmente, totalmente. Es uno de los temas que hablamos muchísimo en las clases, tratar de entender que un inmueble puede llegar a tener un perfil tendencioso, ¿sí? O claro de que más o menos una propiedad puede ser habitado por un tipo de comprador, pero siempre tratando de ser lo más flexibles y los más neutrales y lo más populares adentro de ese segmento al que uno orienta una propiedad, ¿sí? Si yo estoy pensando en un departamento, como decías vos recién, de 3 ambientes, con un jardín, y estoy pensando en que le voy a poner una parrilla y que va a tener capaz que un espacio de home office, estoy como un poco imaginándome capaz que una pareja joven, con la posibilidad de que tenga chicos chiquitos. Cuando estoy pensando en un departamento más señorial, grande, con una recepción importante, estoy pensando capaz que en una persona que ha tenido un poder adquisitivo alto y capaz que se está achicando un poco, pero no quiere perder ese espacio de recepción para recibir a sus familiares. O sea que de alguna manera los barrios, los edificios, las categorías, las tipologías, nos van orientando también para entender un poco quién va a ser aquella persona a la que estoy tratando de apuntar la compra del inmueble, siempre tratando de captar o de intentar de que el producto final sea lo más amplio posible en términos de que pueda tener la mayor cantidad de demanda posible de público. La experiencia encima nos indica de alguna manera que terminamos un poco logrando vender la propiedad a un público bastante segmentado y similar, como que lo orientamos sin determinar, ¿no?, a un público particular. Es importante, como decís vos, no condenar a una propiedad. Por ejemplo, yo me imagino un departamento de soltero y entonces ya empiezo a pensar en colores, en diseños que tienen que ver con un público un poco más masculino. Y ya ahí sí estaría cometiendo un error importante porque estoy queriendo segmentar 100% y afinar demasiado el perfil de la persona que va a comprar. Entonces es un departamento capaz que probablemente tenga una tipología para un público más juvenil, pero capaz que es eso, y es pensar en cómo un público juvenil vive hoy y en función de eso pensar los espacios, sin terminar de cerrar completamente la idea para un perfil determinado. Es decir, que uno tiene que a la propiedad orientarla hacia un segmento, pero no condenarla, no determinarla, no dejar fuera a los otros segmentos. La palabra clave siempre es lo más popular que podamos, lo más genérico, lo que le guste de ser posible a todo el mundo. Ahora, esa propiedad que le vamos a dar alguna personalidad en función de el público que nos estamos imaginando, tenemos que terminar de visualizarla porque esa propiedad va a salir a competir en un mercado junto con otras propiedades. Y nosotros queremos, este es un negocio de donde el tiempo es clave, el flipping, que el ciclo
se cierre lo más rápido posible para que el tiempo en el cual volvemos, desde que pagamos la propiedad hasta que la volvemos a recuperar el dinero, sea lo más corto posible y rotemos inventario 2 veces por año de ser posible, puede ser más, puede ser menos, pero el tiempo siempre es importante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Queremos venderla rápido a la propiedad, queremos venderla en un mes y medio, ese es el objetivo que tenemos. Entonces, tenemos un mercado hoy donde hay un montón de propiedades en venta. Nosotros vamos a salir a ese mercado, entonces tenemos que saber cómo nos ubicamos competitivamente en ese mercado para ganar, para que nos elijan, para que nos compren. Y para eso tenemos que hacer dos cosas, entender el mercado por un lado, pero por otro lado tenemos que entender cómo va a ser, visualizar nuestra propiedad, ¿sí? Para poder verla cómo compite en el mercado. 100%, sí. Uno de los temas que salen muchos en las charlas, en las mentorías, en las clases que tenemos, es tratar de entender cómo nos diferenciamos, cómo tenemos un producto que tenga la mayor cantidad de demanda posible. Y adentro de esa valorización, de tratar de entender cómo lograr ese producto, empieza a salir el tema de, bueno, tengo que comprar muy barato la propiedad por metro cuadrado, así después puedo tener un valor competitivo también por metro cuadrado. Esto que hablabas vos hace un rato de compramos barato. Y no es solamente la idea de comprar barato y para después vender, vender esto que tenemos modificado, potenciado también barato. Es tratar de entender que lo que estamos comprando, ¿sí? Le podemos poner un valor agregado y que después se venda sustancialmente a un valor más alto. Pero no todo lo que se compra barato, no porque un metro cuadrado esté barato, significa que esto se va a vender después mejor o estoy comprando bien o lo que yo después vaya a agregarle a esta propiedad vaya a ser algo que seguramente vaya a recuperar. Entonces, cuando pensamos en el producto final, pensamos en la demanda, pensamos en el público consumidor, tenemos que ser súper cuidadosos y entender que no se trata de comprar metros baratos en una propiedad. Se trata de comprar una propiedad que tenga un potencial y que se transforme en un producto demandado. Y no siempre tiene que ver con la cantidad de metros cuadrados. Vamos con un ejemplo práctico y claro. No necesariamente un inmueble de 2 ambientes de 70 metros cuadrados se va a vender mejor el metro cuadrado que un departamento de 50 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que capaz que el departamento de 70 metros cuadrados, 2 ambientes y 50 metros cuadrados, se pueden vender los dos a $120.000, por ejemplo. Y el público no va a comprar más caro el de 70 metros porque tenga más metros cuadrados. Porque, por ejemplo, el de 50 metros puede tener mejores vistas, mejor desarrollo en planta, puede estar mejor distribuido. Por más que ambos tengan intervenciones arquitectónicas o de diseño fantásticas, si vos no entendés que un producto puede ser más demandado que otro por las características generales que tiene, hay algo que te estás perdiendo. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay una cantidad de tipologías, de edificios, de diseños. Es tan heterogénea la ciudad y responde a tantos códigos de edificación tan diferentes que se fueron superponiendo con los años, que la realidad es que hay productos y inmuebles que han quedado obsoletos y que no tienen muchas veces forma de modificarse. Puede haber departamentos de 120 metros cuadrados que ventilan e iluminan hacia patios de aire luz que no tienen ni aire ni luz, aunque parezca ridículo lo que uno está diciendo. Entonces, esos 120 metros cuadrados a veces valen menos que un departamento de 60 o 70 metros cuadrados, que sí tiene todas las características que hoy son demandadas en el mercado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno piensa que comprar un metro cuadrado bajo es un negocio en el flipping. No siempre es un negocio comprar metros cuadrados baratos. Eso me parece que es un dato muy importante porque es lo que primero están orientadas las personas cuando se quieren meter en este negocio. A decir, bueno, che, estoy comprando un departamento y está muy barato el metro cuadrado. Sí. ¿Y qué características tiene? ¿Cuál va a ser el producto final? Perfecto. Y recién has dicho el tema de la luz, de la oscuridad. Es algo muy difícil de modificar. A veces, si es posible modificar, bienvenido, pero la gente busca la luz, busca aire, busca luz, conexión con el espacio exterior y con la luz natural. Ese es un, ese degrada el precio. La oscuridad, un departamento oscuro, es un matador de precios, lo tira abajo. ¿Qué otras cosas, en tu experiencia,
porque estamos calculando un producto final, entonces tenemos que ver cuáles son las cosas que no es lo mismo un producto final si tiene esto que si tiene esto otro, cuáles son las cosas que tiran abajo el precio, Lau. La luz y la vista son dos variables fundamentales en el mercado inmobiliario. A mayor cantidad de luz y visuales, el mercado valora un montón estas características, estas variables. Del mismo modo, está muy valorizado, sobre todo después de la pandemia, todo lo que tenga que ver con lo que son las expansiones. Las expansiones son los balcones, terrazas, patios, jardines. Un departamento igual que el otro. ¿Sí? Volvamos a los ejemplos. Un departamento de 50 metros con balcón vale un 20% más capaz que un departamento de las mismas características sin balcón. Y el balcón capaz que estamos hablando de 3 metros cuadrados. Pero fíjense la incidencia enorme que tienen esos 3 metros cuadrados sobre el resto de la superficie. Para que una propiedad valga 20% menos o 20% más. Correcto, pero acá lo importante es, respondiendo a la pregunta de qué mata el precio, es que no tenga balcón vale menos. Es decir, 100%. es el hecho de que no tenga balcón es algo que no, cuando salimos a compararnos con otras, deberíamos compararnos con otras que tampoco tengan balcón. Porque, o con otras con balcón, pero castigarlo. Porque si no, si nos comparamos con otras propiedades que tienen balcón, y es probable que después no hayamos omitido el hecho del balcón como un diferencial en el precio y por lo tanto pensábamos que íbamos a vender a un valor que después no lo vamos a vender más. Bien, este ejercicio de visualización también, volvamos al producto final y a la visualización. ¿Cómo encontramos? Ya lo tenemos visualizado, sabemos cómo va a quedar el departamento, nos lo podemos imaginar. Y cuando vamos al mercado a saber dónde va a competir, encontramos desde departamentos a estrenar en ese mismo mercado hasta departamentos que están con un uso normal, departamentos muy deteriorados y capaz que algún departamento remodelado, pero a veces no encontramos departamentos remodelados. Entonces, ¿cómo calculamos ahí nuestro precio en el cual vamos a competir y ganar? Bien, es una pregunta re importante porque si vos no pensás con qué competís, no tenés un producto similar o muy parecido al tuyo, a veces da la sensación de que no tenemos un precio para orientarnos. Y yo lo que hay, considero que es lo más interesante de hacer es ponerse en los zapatos de la persona que va a comprar la propiedad que yo estoy ofreciendo. Y tratar de entender esto que es el ejercicio que hace una persona cuando va a comprar. Viene a visitar mi propiedad y después va a visitar a la que está publicada a la vuelta. La que está publicada a la vuelta es como la mía, pero no está remodelada. Entonces la mía vale un poco más. Y el que está a una cuadra es como la mía, pero tiene cochera. Entonces esa vale un poco más que la mía. Y ahí es cuando empezás a ponderar, ¿sí? Los valores y entender dónde está adentro de toda esa grilla de precios ubicado tu departamento, tu flipping. Y así poder entender quién está dispuesto a pagar ese precio. El que está dispuesto a pagar ese precio va a pagar un poquito más, el que está a la vuelta pero que no está tan bueno, que no está remodelado, y va a pagar un poquito menos que el que está a la vuelta pero que sí está con cochera, por ejemplo. Y es muy importante para esto entender el mercado, porque capaz que a la vuelta tengo el mismo departamento, pero está sobre una avenida. Y esa avenida no es muy buscada, porque es una avenida muy ruidosa, demasiado comercial, con mucho paso de transeúntes colectivos y en el barrio no gusta tanto. Entonces, si vos no conoces bien tu territorio, si no conoces bien tu mercado, también va a ser muy difícil conocer el precio de venta del inmueble. Por eso una de las primeras cosas que hacemos en el curso es este trabajo enorme de reconocimiento del territorio de mercado de cada uno de los chicos del curso, porque es como el paso A para después poder pensar en el producto y el precio de este producto. Perfecto. Definitivamente, buscando comparables, deberías buscar 3, 4, 5 comparables y empezar a ponderar en qué le ganas, en qué te gana, hasta que vos digas, bueno, este es mi precio en el cual salgo a competir y a ganar. No a, siempre vas a encontrar precios en el mercado de lo que no vale un inmueble. Y acá es súper importante.
Si vos decís, acá yo estoy en el quinto A, el quinto B está en venta y piden $140.000 y hace 6 meses que no se vende, ya tenemos un dato fenomenal, que es que el quinto B no vale $140.000. Ese es el dato, no es que vale. Si vale ese valor, se hubiera vendido. Sabemos que no vale eso, entonces no tenemos que confundir lo que vale, que es a los precios reales que se venden las propiedades, con lo que no vale, que son aquellas propiedades que están en el mercado y que no se venden por una cuestión de tipología o de precio. Perfecto, Lau, para cerrar este episodio donde estamos hablando del producto final en el flipping, ¿qué más se te ocurre que podría ser un consejo o una idea para que lo transmitamos como idea de cierre para todas las personas que nos están viendo o escuchando en este momento? Creo que es sumamente importante no dejarse engañar, entre comillas, por los números del mercado. Esta cosa de decir, ay, mira, este departamento está en este valor, entonces el mío también lo puedo vender en este valor porque es muy parecido. Esto que decías recién vos, ¿sí? Hay muchas diferencias, hay muchos números diferentes en el mercado y uno rápidamente se puede confundir por querer ser un optimista en un negocio y caer en un error garrafal, que es pensar que los valores que están las propiedades publicadas en el mercado son valores validados y esos valores capaz que no están validados. Una forma de entender cuáles son los validados son aquellos eh, que se venden rápidamente, que estaban hace poco tiempo en el mercado y tienen muchas visualizaciones, que están en los valores más bajos del mercado, porque si yo me estoy fijando en los más altos de ese producto, es probable que esté en una nebulosa de números que no son los concretos ni los reales. Entonces me parece que una recomendación fundamental es ser bien consciente y muy áspero y muy filosos a la hora de pensar estos números y realmente no tratar de ponerse en un mood de optimismo y pensar que mi propiedad, porque va a estar buena, se va a vender a valores altísimos, porque es uno de los errores que más suceden en este negocio y vos pensás que a partir de este número vas a pensar todo el resto de las variables del negocio. Entonces, si empezás con este número equivocado, es muy difícil que todo lo demás vaya de la mano y que funcione. Perfecto, buenísimo. Bueno, el flipping empieza por el final. El principio es el final, que es decir, a qué precio vamos a vender esa propiedad. Y para eso tenemos que visualizarla, imaginarla, entender el mercado con el cual va a salir a competir, entender a quién le vamos a ofrecer, entender si hay mucha oferta, si hay mucha demanda de mucha gente buscando ese tipo de propiedades o no. Depende del país en el cual nos estén escuchando o de la ciudad. Hay distintas metodologías. En algunas lugares se puede ver las propiedades que se han vendido y a qué precio, en otros lugares no. Tenemos que deducirlo por la cantidad de visualizaciones. Es decir, hay gente que ha visto esa propiedad con interés. Depende mucho del país y de la ciudad, pero acá es un equilibrio entre la oferta y la demanda porque vamos a salir a competir. Cuando uno sale a vender una propiedad, sale a competir. Y la compra empieza con la venta. El precio lo establecemos, el precio de compra lo establecemos a partir del precio de venta y empieza en cascadas con las reglas que ya hemos hablado muchas veces. Así que este es el ejercicio y tenés que ponerte, y quiero cerrar con una cosa más, una pregunta. ¿Por qué es importante el mindset de que se venda en el primer mes? Yo tengo una teoría que siempre hablo de la analogía del cine, cuando una película sale al cine, sale en cartelera en el cine, ahí es cuando tenés todo el público que está esperando que salga esa película, que tenés la van premier, que la alfombra roja y todos salen a ver esa película y el primer mes se llenan los cines y después el segundo mes ya no va tanta gente al cine y hasta en un momento se diluye, ya nadie habla de la película, ya a nadie le interesa qué sucedió. Entonces, con el mercado inmobiliario sucede lo mismo. Cuando una propiedad sale a la venta, es el momento en que la gente que estaba buscando hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses y que está buscando ahora, todas juntas sale a buscar la propiedad. Entonces, ahí es cuando tenés que tener el valor bien claro, bien establecido y bien competitivo, porque ahí es cuando vas a tener a todos los consumidores listos para salir a comprar. Si vos pusiste un valor desacertado, un valor muy alto y te quedaste fuera del mercado, perdiste esa oportunidad enorme de aprovechar a toda la demanda que tenés, toda la demanda copiada lista para comprar. Así que es fundamental poder vender en ese primer mes, que yo creo que cuando mejor vendes, al mejor precio y obviamente más rápido, y la rentabilidad aumenta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lau.
Un placer una vez más compartir y charlar con vos de Flipping. Gracias a vos por la invitación. Nos vemos a todos, nos vemos en el próximo Flip. Gracias por escuchar Flipping Master. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si querés dar el siguiente paso y trabajar conmigo más de cerca, visita flipping-mediomaster.com. Nos vemos en el próximo Flip.